Ige Osoru. Sosite Hoshi Kousei Oiro, volumen 04 capítulo 14. Estudiante de preparatoria. Cuando estaba en la preparatoria era una niña despreocupada y sin independencia, realmente tenía la cabeza en las nubes. Puede que mi vida aún hoy no haya cambiado mucho en la parte de la independencia, pero en aquel tiempo, desde mi punto de vista actual, era una inútil, no tenía opinión propia. Era algo sencillo y me sentía contenta siguiendo las decisiones que alguien más había tomado por mí, no me gustaba pensar en nada a detalle. Y por esa misma razón, y para mantener calificaciones decentes, me inscribí en el club de lectura en el cual no era necesario esforzarse ni acudir a las actividades, y cuando ya estaba inscrita, me convertí en un miembro fantasma. Estaba contenta conmigo misma, y no recuerdo tener ninguna duda sobre todo esto hasta cuando estaba en segundo año. Bueno, creo que nunca pensé siquiera en preguntarme si estaba satisfecha. Fue durante el verano del segundo año de preparatoria cuando recuerdo que tuve dudas sobre cómo debería ser. Tenía un amigo cercano. ¿Cómo decirlo? Era un chico que estaba en la misma frecuencia que yo. A diferencia de mí, era un chico que decía las cosas de una forma bastante clara y aunque tenía un poco la tendencia de aislarse de la clase, me gustaba hablar con él. Nuestras conversaciones eran graciosas y aunque solo me respondiera cosas yo me divertía mucho. Ahora que lo pienso, me pregunto por qué esa cercanía increíblemente no se convirtió en una relación amorosa, pero ese chico y yo nos conocíamos desde el primer año y desde ese entonces, siempre mantengo una distancia prudente en mis relaciones de amistad. En el verano del segundo año de preparatoria, tuvimos una conversación sobre lo que haríamos después de graduarnos. De hecho, estoy pensando en estudiar en el extranjero. Me sorprendí cuando me dijo esto. Las palabras estudiar en el extranjero carecían de realidad cuando revoloteaban en mi cerebro. ¿Irás al extranjero? Ajá. He estudiado ya un año de preparatoria en el extranjero y pienso irme otra vez cuando esté en la universidad. Wow. Ya veo. Lo que dijo fue tan repentino que lo mejor que pude hacer para el momento fue responder con palabras cortas. Es increíble, ¿verdad? Creo que estaría bien estudiar en el extranjero. Recuerdo que parecía muy feliz cuando le di mi opinión que era igual a la suya. ¿Me apoyarás? En aquel momento, creo que, por primera vez, no quería estar de acuerdo con lo que ese chico decía. Creo que siempre estaba con él porque tenía la independencia que yo por el contrario no tenía para nada. A él le agradaba platicar conmigo, aunque yo no le hubiera dado un tema en específico sobre el cual hacerlo. Era divertido platicar con él, aunque no tuviera mucho entusiasmo. Hasta ese momento nunca había pensado detenidamente en la diferencia entre ese chico y yo. Como resultado, sentí de repente que me había hecho a un lado. Pensé que él era un chico guapo en comparación conmigo. Yo nunca había decidido nada, solo hacía lo que me decían. Y por ello, de repente me sentí avergonzada. Rápidamente me puse proactiva y pensé, ya sé, me iré de casa y viviré por mis propios medios. Cuando lo pienso ahora, fui realmente estúpida. Le dije a mis padres que me quedaría en casa de una amiga, empaqué algunos cambios de ropa interior y me fui de casa. Una salida de casa sin planear no podía salir bien. El primer día cuando me dio hambre, compré algo para comer, deambulé por la ciudad y comencé a mortificarme. Al principio me sentía emocionada, pero como era una persona poco constante y sin fuerza de voluntad rápidamente me adapté a esta situación extraordinaria. Me volví consciente del cansancio de mis pies y de cuánto me dolían algunas partes de mi cuerpo. Por la noche estaba completamente exhausta. Entre la multitud de la ciudad, me quedé quieta apoyada en la barandilla de un camino peatonal. Cuando estaba pensando si debería volver a casa, alguien me habló. Oye, ¿estás sola? Eres muy linda. Eran unos nampa. Seductores de mujeres. Estaba rodeada por 3 hombres que claramente eran mayores que yo. Fue una sensación desagradable sentir las miradas de los 3 sobre mi pecho. Cuando traté de irme en silencio, uno de los 3 hombres me tomó del brazo con firmeza. Fue tan fuerte que estuve a punto de gritar, pero me contuve. No, tienes por qué huir. Juguemos un poco. Me sentí aún más incómoda al recibir una invitación tan directa como lo hacen en los mangas. Sin embargo, no pude más que sentirme asustada al estar sujeta por el brazo de un hombre que era más fuerte que yo. Quería rechazarlo, pero no pude, tampoco pude gritar.
En el momento en que estaba en tal situación ese hombre apareció. Megumi, ¿qué estás haciendo? Ya pasó mucho desde la hora del toque de queda. Detrás de mí apareció un hombre vestido de traje y me dio una palmada en el hombro. Era un hombre que no conocía. Tu mamá se enojará si no regresas pronto a casa. Pero. De alguna forma pude responder algo cuando me di cuenta de que estaba tratando de ayudarme. El hombre con traje mirando enojado a los tres tipos dijo, ¿quieren hacerle algo a mi hija? No, bueno. ¿Es su papá? Vámonos. Por una razón realmente fácil de comprender, los tres tipos se fueron del lugar conmocionados. Después de ver marcharse a los tres tipos, el hombre de traje me miró. Está mal no negarse rotundamente en una situación como esta. Entonces, el hombre de traje hizo una pausa, estaba a punto de irse y por alguna razón le dije, oiga. El hombre volteó, y pareciendo un poco molesto preguntó, ¿qué pasa? No sé de dónde saqué el valor en aquel momento, aún hoy me parece increíble. En ese momento, me dirigí al hombre y le dije, no quiero regresar a casa. Al principio puso una cara abiertamente de molestia, pero el hombre dijo con más facilidad de lo que pensé, entonces, bueno, ve a mi casa por ahora. Cuando le pregunté su nombre, él solo me dijo su apellido, Suzuki. Suzuki-san era el director de una escuela privada que al parecer era famoso entre sus estudiantes, tenía esposa y un hijo de segundo año de primaria. La primera vez que fui a casa de Suzuki-san, su esposa estaba bastante sorprendida, tuvieron una pequeña pelea, pero Suzuki-san la persuadió diciendo, dejémosla aquí hasta que se calmen las cosas. Cuando lo pienso ahora, estaba tomando un riesgo inimaginable, pero en aquel momento deseaba, ojalá me encuentre a una buena persona, sin pensarlo profundamente. Pasé aproximadamente un mes sin preocupaciones en esa casa. A la esposa de Suzuki-san le agradaba mucho estar con la gente, cocinábamos juntas y era divertido ayudar con las tareas domésticas. El chico de segundo año de primaria se encariñó mucho conmigo, jugábamos juntos, nos bañábamos juntos. Nos llevábamos bien. Como era hijo único y tanto su padre como su madre estaban ocupados por el trabajo, y como yo no tenía mucha experiencia en ello, fue un mes realmente enriquecedor. Sin embargo, la estupidez que cometí en aquel momento fue que me enamoré de Suzuki-san. No recuerdo qué fue lo que lo provocó. Bueno, creo que quizá tuvo que ver la situación inusual en la que me encontraba cuando lo conocí. Suzuki-san era bastante guapo, tenía un gran sentido del humor y era bastante amable. Sin sensación alguna de reproche por su humanismo, escuché de su esposa que él era bastante popular entre los estudiantes de la escuela privada. Durante el mes en que vivimos juntos me enamoré poco a poco de él. Pero estaba casado y tenía un hijo. Sabía que Suzuki-san y su esposa estaban en buenos términos. Varias veces me desperté por el ruido de los dos haciendo ese tipo de cosas. Mi amor por Suzuki-san crecía, pero también quería a la esposa de Suzuki-san por lo que creo que sin importar lo que pasara, no hubiera podido decírselo. Fue muy doloroso el tener que soportar el no poder expresar a nadie mi entusiasmo por tener mi primer amor. Y, aproximadamente un mes después la situación cambió de repente. Una vez que me desperté en medio de la noche, salí de la habitación que me habían prestado y me dirigí al baño que estaba a un lado de la sala. Escuché las voces de Suzuki-san y su esposa. Están surgiendo rumores extraños. Creo que esto no puede seguir indefinidamente. Lo sé, pero por eso debemos echarla de repente. Hablemos rápido a su casa, si no hacemos que regrese. Podría arruinarnos la vida. Porque incluso hay una solicitud de búsqueda de persona desaparecida en la policía. Al escuchar la conversación entre los dos, desconcertada, regresé a la habitación. Abrí la computadora portátil que me habían prestado para entretenerme, abrí el buscador, puse mi nombre y le añadí solicitud de persona desaparecida. Cuando me arrojó el resultado, apareció una solicitud de búsqueda con una foto mía en ella. De pronto sentí miedo. Se me ocurrió que quizá los extraños rumores a los que se referían tal vez eran del tipo, Suzuki-san llevó a una chica de preparatoria a su casa. Cuando se comienza a pensar, los malos pensamientos nunca se detienen. Huí de casa en busca de algo extraordinario, pero cuando caí en la cuenta de que estaba completamente satisfecha con la tranquilidad que me daba estar en la casa de Suzuki-san, me sentí avergonzada. Si me quedaba en ese lugar, a como estaban las cosas,
Creo que en verdad destruiría las vidas de Suzuki-san y su familia, por lo que ese día temprano por la mañana salí de su casa dejando una carta en la habitación. Regresé a casa enojada por eso. Nunca he estado tan enojada en mi vida como aquella vez. Al parecer eso le pareció divertido a Goto-san porque se rió, y dijo, cuando les dije a mis padres que durante un mes me había quedado en casa de una mujer amable que conocí en la calle, ellos tuvieron muchas sospechas. Me tomó mucho tiempo hacer que me creyeran. Bueno, no importaba que no me creyeran nada, era una mentira a final de cuentas. De hecho, me pregunto si ellos me habrán creído esa mentira tan inverosímil. Goto-san hizo una pausa y luego suspiró profundo. Y es por esto por lo que, aunque no fue por un período de tiempo tan largo como el de Sayu-chan, yo también huí de casa cuando era una estudiante de preparatoria. Goto-san se volteó hacia mí y me miró fijamente. Y volví a casa con un amor que no se volvió realidad, con desánimo. Con tan solo el haber aprendido que no podía hacer nada por mí misma. Cuando dijo eso, la mirada que puso Goto-san mostraba una tristeza evidente, lo cual me hizo sentir una opresión en el pecho. No obtuve lo que quería. Desde aquel momento pensé que debía vivir solo con lo que podía hacer por mí misma. Oh, ya veo. Como respondí seria y de forma breve, para disipar la atmósfera pesada, Goto-san dijo con voz alegre, bueno, habiendo contado esto, yo misma creo que he madurado un poco desde esa época. Y a comparación de ese entonces, ahora me he vuelto mucho más prudente. Después de decir esto, Goto-san sonrió mientras le daba un corvo a su café. Pero, al mismo tiempo, me volví bastante tímida y servil. Cuando añadió esto, Goto-san volvió a poner su mirada como si viera hacia algún lugar lejano. Mientras me preguntaba si debería decir algo, Goto-san levantó la cabeza y nuestras miradas se conectaron. Seguramente Sayu-chan se dará cuenta cuando regrese a casa. Que fue una chica de preparatoria que tuvo una gran aventura. Seguramente. Algo cambiará. Goto-san me miró fijamente a los ojos y dijo, creo que el simple hecho de ser estudiante de preparatoria es algo extraordinario. En el buen sentido. Pero también en el mal sentido. Después de decir esto, Goto-san tomó mi mano. Después de que huí de casa. Siempre tuve la idea de que los estudiantes de preparatoria eran problemáticos. Creía que querían convertirse en adultos antes de tiempo. En mi interior estaba de acuerdo con lo que había dicho Goto-san. Creo que abusé mucho de mi estatus social de estudiante de preparatoria. No pude adaptarme al brillo que emanaba de los estudiantes de preparatoria, perdí a mi primera amiga, y cuando escapé usé el poder de la marca estudiante de preparatoria, pero, como soy un estudiante de ese nivel, no puedo vivir sola. Cuando pensaba en esto, la mano de Goto-san que estaba sobre la mía, me apretó con firmeza. Cuando tomó conciencia, volvió a hablar, pero esto es algo importante en tu vida, y una realidad que no puedes desechar. Goto-san dijo esto lentamente mirándome a los ojos. Su mirada era cálida y sincera, era como la de alguien que quería transmitirle algo realmente importante a otra persona. Está bien, ahora tienes verdaderos amigos. Sentí como las palabras de Goto-san llegaron poco a poco a mi interior. Tengo amigos. Tengo miedo de tomar una decisión, pero, de cualquier forma, debo regresar a casa. Nuestras miradas estaban conectadas y sentí como poco a poco aumentaba la calidez de las palabras de Goto-san en mi corazón. Debo regresar a la preparatoria. Pronto. Para cuando me di cuenta, mis lágrimas ya se estaban derramando. No me di cuenta inmediatamente la razón por la que estaba llorando. No estaba triste. Estaba segura de que eran lágrimas de felicidad. Yo, sintiendo las lágrimas recorriendo mis mejillas, dije, todavía soy una estudiante de preparatoria, ¿no es así? Sí. Está bien ser una estudiante de preparatoria, ¿verdad? Sí, no tiene nada de malo. Amablemente, Goto-san me abrazó. Antes de darme cuenta, estaba llorando a grito abierto. Oh, vaya, fue más rápido de lo que pensé. Es que vine deprisa. Aunque fui yo el que conduje a toda velocidad. Cuando llegamos a casa de Goto-san, ella usando ropa cómoda y Sayu con su uniforme nos recibieron a mí y a Hashimoto. En el momento en el que vi a Sayu me sentí aliviado, pero después me sentí enfadado. Oye, ¿qué estabas haciendo en mi trabajo? Koma quería ver dónde trabaja Yoshida-kun y volver a casa con él. Dijo Goto-san,
interrumpiéndome. ¿Qué? ¿Por qué quería regresar contigo a casa, Sayu? ¿Regresar a casa conmigo? Cuando respondí con esa pregunta, la cara de Sayu, quien estaba junto a Gotou-san, se puso un poco roja y asintió una sola vez. Y después de eso, agachó la cabeza. Perdón por no ponerme en contacto. Mi smartphone se quedó sin batería. ¿Qué? Bueno. Está bien. De repente me sentí exhausto, y aunque Gotou-san estaba frente a mí viéndome, me puse en cuclillas ahí mismo. Hashimoto, quien estaba a mi lado, se echó a reír. ¿Tú eres Sayu-chan? Solo te conocía por lo que siempre me cuentas sobre ti, Yoshida. Cuando Hashimoto le preguntó esto, Sayu también hizo una ligera reverencia y le contestó, yo también he escuchado sobre usted por lo que cuenta Yoshida-san, eres mucho más linda de lo que me contó. Oye, no digas cosas raras. Bueno, eso no tiene nada de raro. Hashimoto, quien estaba diciendo esas cosas a la ligera, me dio una palmada en la espalda. Entonces, ¿qué era eso sobre lo que querías hablar? Creo que deberías decírselo ahora. Presionado por Hashimoto, suspiré y levanté la cabeza. ¿Gotou-san? ¿Sí? Miré fijamente a Gotou-san y en mi mente ordené las palabras que debía decir. Y luego, lentamente dije, estaría bien si tomo 3 días de vacaciones. Cuando dije eso, Gotou-san puso cara de desconcierto por un momento, pero de inmediato puso cara de asombro. ¿No me digas que te refieres a 3 días a partir de mañana? Gotou-san me miró con sus ojos entrecerrados, pero era justo como lo había dicho. Sé que es difícil, pero, aún así, ja. Sin tratar de disimularlo, Gotou-san suspiró interrumpiendo mis palabras. Las vacaciones no son algo que se pueda pedir el día anterior o menos el mismo día. En esta empresa debían solicitarse con un mes de anticipación o por lo menos algunas semanas antes. Lo hice sabiendo esto, estando al tanto de que lo que estaba pidiendo era imposible. Con la mirada en el suelo, se tocó la cabeza varias veces al parecer para presionar su sien. Luego, de repente levantó la cabeza y me pareció que tenía una sonrisa traviesa dibujada en su rostro. Bueno, no hay nada que pueda hacer, ¿verdad? Lo que puedo hacer por ti es decir que me lo habías avisado desde antes, pero que lo olvidé, ¿de verdad? Pero. Como en la cara de Gotou-san no parecía haber duda alguna cuando se acercó a mí, me sobresalté. Cuando regreses, recibiré carne, deliciosa como obsequio, ¿verdad? Esto salió estúpidamente de mi garganta. Por supuesto, entonces, está decidido, de alguna forma lo hemos hecho. ¿Está bien si dejo las tareas de Yoshida-kun a Hashimoto-kun? Después de que di mi respuesta, Gotou-san rápidamente continuó. Será cansado, pero tendré que ir a decirles esto apropiadamente a Endo, Koike y luego a Mishima-chan. ¿Entendido? Bueno, si no obstaculiza de alguna forma tu trabajo, está bien, no hay problema. Gotou-san asintió y me dio una palmada en el hombro. Es por esto por lo que Yoshida-kun deberá firmemente. Gotou-san hizo una pausa y de repente acercó su boca a mi oído. Ayudar a Sayu-chan hasta el final. Cuando me susurró esto en el oído, sentí como se me puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Sin embargo, lo que me dijo me hizo en verdad feliz. Sí. Lo haré lo mejor que pueda. Cuando dije esto, Gotou-san sonrió y empujó por la espalda a Sayu. Entonces, ya que vino a recogerte, regresa a casa con Yoshida-kun. Muchas gracias. Gotou-san pasó su mano por la cabeza de Sayu, quien estaba haciendo una reverencia, para acariciársela suavemente. Platiquemos en otra ocasión. Gotou-san dijo esto con un tono bastante amable, y Sayu aún con los ojos un poco llorosos le respondió sí. Bueno, es todo por hoy. Hashimoto le hizo una reverencia a Gotou-san, quien levantó su mano para decirle adiós de forma afable. Yo también hice una ligera reverencia. Dejé que Sayu se sentara en el asiento trasero y luego yo me senté en el asiento del copiloto. Después de que Hashimoto arrancó el auto, pude ver en el espejo retrovisor a Gotou-san diciendo adiós con su mano. Estará bien si los llevo hasta tu casa, ¿verdad? Hashimoto lo dijo como para confirmarlo, por lo que asentí. Ah. En verdad me salvaste. Muchas gracias. No hay problema. Me invitarás a comer ramen la próxima vez, ¿cierto? Por supuesto. Me comeré todo el tazón. Estaría bien también un plato grande de fideos chinos. Cuando dije esto, los dos nos reímos.
Sayu parecía un poco incómoda en el asiento trasero, pero después de algunos minutos, cerró los ojos y comenzó a cabecear. En verdad es una niña normal. Así es. Como Hashimoto dijo esto en voz baja, asentí despacio. Después de algunos segundos en silencio, Hashimoto dijo, haz tu mejor esfuerzo. Hashimoto no es del tipo de personas que dice esto a alguien. Aún así, creo que esta vez simplemente lo hizo lo mejor que pudo. Con una sensación de calidez desbordando mi pecho, asentí de forma vigorosa y respondí, sí. Después de esto, todos en el auto permanecimos en silencio hasta que llegamos a la casa.